Vamos a abrir ahora nuestras Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya sabéis que es donde tenemos nuestra exposición, los domingos por la mañana. Estamos en el capítulo 11. Dice así Pablo: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es ninguna sorpresa para vosotros el decir que como personas somos muy frágiles. Desde nuestro nacimiento hasta el final somos muy quebradizos. Cosas que nos afectan de fuera y de dentro de nosotros mismos. La oposición y la debilidad con la que tratamos cada día en nuestras propias vidas. Y claro está, entonces esa fragilidad que somos y que tenemos se manifiesta de una manera muy clara en contextos como este de la Iglesia, en la cual no somos ladrillos de piedra, sino que somos ladrillos de carne, que somos personas. Y por tanto, en nuestra fragilidad son muchos los peligros y son muchos los daños que podemos estar recibiendo. Y por eso Pablo nos advierte una y otra vez en sus cartas de todos esos peligros que acechan al pueblo de Dios de diferentes formas. Y a veces lo hace de una manera muy fuerte, también lo hace el apóstol Juan y lo hace el apóstol Pedro e incluso también Judas. Es decir, es una constante que podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento y en los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y es algo que nosotros mismos tenemos que considerar. De los diferentes peligros, y en otras ocasiones lo hemos hablado, Pablo está resaltando a lo largo de toda su carta en 2 de Corintios el de los falsos apóstoles y los falsos maestros. Y aun cuando ya lo hemos visto, si recordáis algunos, en la carta a los romanos que hemos estado estudiando los jueves y como hemos visto en capítulos anteriores, el énfasis que se nos da para que estemos advertidos de todas estas situaciones, aparte de divisiones que había en la Iglesia o de inmoralidades que pudieran surgir, está en la necesidad que tenemos incluso hoy en día, aun cuando han pasado casi 2000 años, de distinguir los falsos apóstoles de los verdaderos apóstoles. Y lo que el concepto de apóstol tiene que significar para el día de hoy también. Cuando Pablo en la carta que estamos leyendo y en los versículos que hemos leído habla de los apóstoles, fijaros el versículo 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles,
Tengo que confesar que en algún tiempo yo pensaba que Pablo se estaba refiriendo a los apóstoles en sí, los 12 apóstoles o los 11 que estaban, pero en realidad después cuando uno analiza todo lo que es el contexto y a la luz de lo que nos dice el versículo 13, se está refiriendo con ironía a los falsos apóstoles, porque estos, por tanto, a esos que yo me estoy refiriendo, dice Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y luego nos va a hacer una aclaración muy tajante en el siguiente versículo 14 que yo quisiera dejar para otro domingo. Pero estos superapóstoles, como traduce algunas versiones, estos grandes apóstoles, que lo está tratando con ironía, en el versículo 23 más adelante también hablará de esta idea y en el capítulo 12, versículo 11 también, está hablando de gente que se presentaba como si fueran apóstoles del Señor Jesucristo, pensando que por su atractivo, por su oratoria, por su presencia, por su carisma no espiritual, podrían considerarse grandes apóstoles y en realidad no lo eran. Y Pablo tiene que confrontar a la iglesia porque estaban trayendo o habían traído mucho daño. Una de las grandes advertencias las vemos en la carta a los Gálatas, pero que también la podemos ver aquí. Lo primero que tendremos que decir con respecto a esto, como una introducción, es que los apóstoles ya no están. Ya no hay apóstoles. El título como tal de apóstol, tal como lo señaló esos 12 nuestro Señor Jesucristo en los evangelios y que dan comienzo a la iglesia, como podemos ver en los primeros capítulos de Hechos y como se nos dice por el mismo apóstol Pablo que son el fundamento de la iglesia en el cual nosotros estamos establecidos, ya no están. Es irrepetible este título y es intransferible. Es decir, no puede pasar a nadie más. Y tenemos que estar muy advertidos de todo esto. Constantemente escuchamos de un lugar a otro de esos apóstoles que se presentan en la iglesia con este título. Y nosotros tendremos que decir a la luz de las Escrituras que ya no hay apóstoles de esta clase. Podremos aceptar y debemos de aceptar, la palabra apóstol significa enviados, que hay otros enviados y que la misma idea se encuentra en otros pasajes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo mismo envía, es decir, da apostolado a Timoteo, por ejemplo. Las iglesias envían, dan apostolado a obreros para llevar el evangelio. Pero una cosa es el oficio, el ejercicio y otra es el título y la posición. Entonces nosotros consideramos que hoy hay obreros, pero tengamos cuidado a la hora de utilizar el concepto de apóstol. Si hay alguien hoy en día que se considera apóstol por el hecho de querer destacar por encima del resto que está trabajando en la obra del Señor y para su gloria, os está engañando, se engaña a sí mismo y os está engañando a vosotros. No hay título dado por Dios. El fundamento de la iglesia ya está establecido y nosotros tenemos ya la palabra profética más completa. Por tanto, donde tenemos que ir a referirnos es a la palabra de Dios y no a alguien que pueda decir que tiene un llamamiento y una voz o un recibimiento o un mensaje directo de parte de Dios, porque esto es muy peligroso, como ahora Pablo lo va a tener que advertir. Eso nos quita que estas advertencias también nos las apliquemos hoy en día para nosotros, en todos aquellos que quieran representar la voz de Dios o quieran manifestar o proclamar la palabra de Dios. No vamos a aceptar ningún tipo de autoridad o de reconocimiento, porque si alguien lo hace en este lugar donde yo me encuentro en esta mañana, se está engañando a sí mismo y es un grave peligro y os está intentando engañar a vosotros. Pero por otra parte tenemos que considerar que hay muchos que son llamados, que tienen un recibimiento o reciben de parte de Dios una vocación para llevar la palabra de Dios,
que es diferente, siempre sometido a las Escrituras. Ahora bien, habiendo dicho esto y sabiendo de que hay un inmenso peligro a nuestro alrededor de todos aquellos gurús evangélicos que se levantan diciendo que tienen algo directamente de parte de Dios o que a sí mismos están llamando a apóstoles, nosotros tendremos que saber quién es realmente llamado por el Señor, quién está sirviendo fielmente a la palabra de Dios y no aquellos superapóstoles, supermensajeros, supervoces que quieren levantarse en el nombre propio suyo, de su propia imaginación, para atraer a las multitudes. Lo que las Escrituras nos va a decir desde el mismo comienzo del libro de Hechos es que el apóstol es el que sirve a la palabra y a la oración. Y estos dos elementos, lo hemos dicho en más de una ocasión, tienen que ir juntos. Aquel que proclama el Evangelio tiene que estar al servicio de la palabra y al servicio o en su posición de rodillas, aunque sea simbólica, en oración. Pablo dice a la hora de poder manifestarse a sí mismo, porque lo que va a hacer, lo que está haciendo es dar el contraste entre lo que son aquellos grandes superapóstoles que son falsos apóstoles y él en su ministerio. Y no va a abarcar todo lo que él quiere decir o todo lo que él pudiera decir. Solamente va a dar alguna nota porque tendríamos que ir a otros pasajes muy poderosos con respecto a este mismo tema que Pablo nos trae. Pero en este pasaje, en estos propios versículos que tenemos delante de nosotros, fijaros lo que nos dice en primer lugar. Versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. La palabra tosco pudiéramos considerar que es débil o en todo caso que fuera un defecto de su habilidad o de su oratoria para hablar. Se supone que esos apóstoles falsos estaban diciendo de él, este hombre no tiene oratoria. Y en algunos pasajes de las Escrituras o en el libro de Hechos también podemos encontrar que quizá el concepto de oratoria, de poder explicarse, de poder manifestar, de poder atraer a la gente con la manera de hablar, Pablo a lo mejor no lo tenía con toda la riqueza que, por ejemplo, lo pudiera tener Apolos. Apolos nos dice que era capaz de remover, incluso cuando no tenía el Evangelio completo, en el libro de Hechos nos dice, podía atraer, captar la atención de la gente. Y incluso cuando tienen que discutir con respecto a Pablo, que está en prisión para juzgarlo o no, se busca a un hombre líder como una especie de abogado que tenía gran oratoria para poder convencer y así dejar preso o condenar al apóstol Pablo. El mundo griego era así, la habilidad para hablar. De que nos dicen de personas que pueden hablar mucho y al final no decir nada. Y uno se queda encantado escuchando cosas maravillosas, pero al final todo es hueco y todo es vano. Quizá Pablo dice, podéis considerar que yo sea tosco en la palabra. Incluso cuando está escribiendo a Primera de Corintios, al principio nos dice, yo no fui a vosotros con poder de hablar, sino con el poder del Espíritu. Yo no venía aquí con una habilidad de oratoria, de convencer a la gente que estaba a su alrededor. Quizá su oratoria no pudiera ser apreciada, aun cuando leemos con detalle que en ciertos momentos Pablo sí tiene la capacidad de poder hacerlo. Pero fijaros bien que cuando él está pidiendo, en alguna ocasión, lo podemos ver en el libro en la carta a los Efesios, cuando pide a la iglesia, a los creyentes, en esa armadura que dice, y orar por mí, él suele pedir por que le dé habilidad de poder para traer la palabra, que le dé denuedo, que le dé deseo, que le dé fuerza a la hora de traer la palabra. El Evangelio no se convence porque alguien tenga trucos de oratoria para atraer a la gente.
Pablo no está utilizando la sabiduría de los griegos, no está trayendo la magia de las palabras adecuadas en cierto momento. Pablo lo que dice es que me dé de nuevo, que me dé valor para poder traer con fidelidad la palabra de Dios. Porque entonces dice, vale, me podéis considerar, o estos falsos apóstoles podrán considerar que yo soy tosco, que soy torpe. Se nos dice que la mayoría de nosotros, y yo me considero a sí mismo, que nuestras palabras son limitadas. Ayer nos decían que, 600, quizás 700, ¿no? Palabras que podemos estar utilizando y repetir. O quizá personas como yo, que estamos limitados a un acento y a un pronunciar muy limitado de la zona, del pueblo, de La Mancha, y no hay riqueza de oratoria. Y a Pablo le podían estar diciendo esto. Viene este hombre y fijaros, no se puede comparar Apolos, o no se puede comparar con otros, ni siquiera con nosotros, que tenemos esta capacidad de convencer. Pero entonces Pablo lo que está diciendo, y esta es la señal, no es que tenga habilidad a la hora de hablar, pero tiene conocimiento. Esto es lo que nos dice. Yo puede que sea tosco, dice Pablo, en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento. Porque una de las características que tiene que tener el apóstol como Pablo o todo aquel que quiera llevar el mensaje del Evangelio es el conocimiento de las Escrituras. Es saber qué es lo que está diciendo. Es convicción. Y nosotros tenemos que tener como iglesia la capacidad de poder distinguir entre lo que es convicción de aquel que está hablando, es decir, que sabe que lo que está diciendo es cierto y que ha tocado sus propias entrañas, a aquel que puede utilizar todos sus trucos políticos y sociales para engañar o para desviar o para convencer de la nada. Simplemente podéis escuchar de todos esos discursos políticos de los que estamos acostumbrados y toda aquella gente que nos dice grandes cosas y cuán hipócritas y son falsos y tienen actitudes totalmente contrarias. Gente, hace unos días alguien estaba diciendo de cuán necesario es que la gente se sujete a la hora de gastar. Que no gastemos demasiado y que tengamos que reducir nuestros sueldos. Un señor que está recibiendo millones de euros. ¿Cómo se atreve a hablar lo que no se está aplicando? Y la gente dice, pues será verdad si lo dice este señor rico. No es verdad. Igual cuando se presentan grandes hombres y nos están diciendo grandes cosas maravillosas que son vanidad y que no hay fidelidad a la palabra y no hay convicción a lo que está diciendo. Pablo lo que está pidiendo es que yo tenga valor para poder manifestar lo que realmente la palabra de Dios, la Escritura o Dios le ha revelado a él. No pongamos nuestra atención en las habilidades del que habla, sino del mensaje que está trayendo, la convicción del mensaje que se está proclamando. Lo tendremos que decir en cada ocasión que podamos invitar a alguien a que suba a este púlpito y que tenga que traer la palabra de Dios, lo tendremos que hacer en contextos como pasión por el Evangelio. No estamos buscando las grandes estrellas, no estamos hablando de las palabras maravillosas, no estamos buscando la poesía que se está produciendo en el mensaje, sino si lo que está diciendo es palabra de Dios. Y si está convencido el que habla, si se ha alimentado a sí mismo, si depende de esa palabra, entonces nosotros tendremos que decir, también nosotros nos podemos alimentar y también nosotros podemos depender de esa palabra que se nos está mostrando. Hoy en día quizás encontramos todos esos engañadores que escuchamos una y otra vez por los diferentes medios, que sí, tienen mucha habilidad a la hora de hablarlo. Mucha belleza en las palabras dulces que nos pronuncian, pero poco conocimiento o relación con la palabra de Dios. Y añade en segundo lugar, dice, en todo y por todo os lo hemos mostrado. Demostrar, dice el apóstol Pablo,
en todo medio y circunstancias y en todos los casos que puedan ocurrir. No solamente es que haya que decir las cosas, sino que hay que demostrar lo que se dice. Y hay que demostrarlo en toda circunstancia y en todo momento. El apóstol Pablo, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos, lo podéis leer, enseguida se presenta delante de ellos y dice: vosotros sabéis cómo yo me he portado. O sea, no es simplemente fijaros las cosas que yo os he dicho, sino fijaros quién los ha dicho y cómo lo ha manifestado en sus propias vidas. El Evangelio no solamente se va a proclamar en un lugar alto, en la tarima, en las grandes posiciones, delante de las multitudes. El Evangelio se tiene que demostrar cada día, en cada circunstancia y en cada momento. El otro día estábamos señalando, y los que estabais en el taller de predicación lo estábamos diciendo, y creo que es importante. Todo aquel que se limita a predicar la palabra de Dios cuando está en una tarima, no tiene que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se tiene que predicar en todo momento y en toda circunstancia. Si solamente salen los grandes oradores en su momento y el resto del tiempo son unos hipócritas y unos falsos, entonces no los escuchéis. Y eso es lo que nos ocurre en muchas ocasiones. Hombres que se han levantado y que han hablado con una inmensa autoridad y después tienen vidas inmorales. Y tienen codicia por el dinero. Y tienen secretos en sus vidas. Y podrán estar diciendo la verdad. Pero ¿cómo podemos confiar en alguien que nos dice una cosa y vive de otra manera? Y lo podréis ver en políticos y en gobernantes, pero sobre todo y desgraciadamente lo podemos ver en evangélicos. Y lo que está diciendo Pablo dice: bueno, yo soy tosco, pero puedo mostrar el conocimiento de la revelación de parte de Dios, en cómo yo lo traigo, cómo yo lo he vivido, y vosotros sois testigos, dice, de que lo he demostrado en todo lugar y en todo momento y en toda circunstancia. Pablo predicó el Evangelio en la calle, lo predicó en las sinagogas, lo predicó en las escuelas, fue a las casas, a todo aquel que le demandaba, y nos dice que lo hizo con autoridad, pero lo hizo con humildad, a veces lo hizo con ruegos y en muchas ocasiones lo hizo con lágrimas. Y lo podría hacer a una gran multitud, como lo podría hacer a un pequeño grupo, o a aquellos que eran simpatizantes o aquellos que fueran opositores. Esto es lo que manifiesta a alguien verdadero con respecto al Evangelio. No solamente que está en el cuadro del escenario, sino que está en la calle y en todo momento, en toda circunstancia. La plataforma, y hablamos del púlpito, o la visión que podamos tener de los grandes hombres que hablan con sus grandes títulos a las grandes multitudes, si no hay una demostración de ese mismo evangelio y de sus propias vidas en la vida individual, familiar, social de cada día, no podremos escucharlo, no debemos de escucharlo por otros medios. Aquellos de vosotros que queráis de una manera pública predicar el Evangelio de alguna forma, tendréis que empezar a predicar el Evangelio a vuestros propios corazones. Y tendréis que predicar el Evangelio a vuestras esposas o a vuestros hijos o a vuestros vecinos o a las circunstancias que puedan venir. ¿Serán diferentes? Por supuesto que sí. Pero si alguien es mudo a lo largo de su vida, mejor es que permanezca mudo a la hora de proclamar el Evangelio, porque sus vidas no serán dignas. Fijaros lo que nos dice en tercer lugar, versículo 7. Porque yo, lo dice de manera negativa o de interrogación, ¿por qué yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde? Lo que está hablando, que es una manera retórica de decir acerca de su autohumildad o de su autohumillación. Hay una gran diferencia para Pablo y por tanto a todos aquellos que proclaman el Evangelio a que los humillen
a que se autohumille él mismo. Pablo tiene de tal manera entrelazado lo que es el Evangelio y lo que es su persona, que dañar a uno es dañar lo otro. Cuando se le daña a Pablo como el apóstol, el embajador, el representante de Cristo, se está dañando el Evangelio. Porque Dios no se equivoca a la hora de elegir a sus apóstoles o a sus obreros. Una cosa es que alguien le insulte a Pablo o lo quiera humillar o despreciar u oponerse porque se está oponiendo entonces al mismo Evangelio. Y otra cosa es que Pablo, para alcanzar a muchos con el Evangelio, se humille a sí mismo. Por eso nos dice en 1 Corintios capítulo 9, por ejemplo, que me he hecho, dice, siervo de todos para alcanzar a muchos. No me han hecho siervo, yo me he hecho siervo. Yo me he puesto en la posición de nivel para alcanzar a todos que yo pueda alcanzar de alguna manera. Y si ha sido necesario, dice Filipenses capítulo 4, versículo 12, si es necesario, me he rendido a mí mismo y me he gastado. No es que yo me deje robar, sino que yo lo doy, yo lo ofrezco. Pablo sabe estar satisfecho y en todo lo que tiene, con riqueza o con pobreza. Si el Señor bendice, gloria sea al Señor. Si el Señor no bendice o no da, gloria sea al Señor. En todo estoy contento, dice, o satisfecho. Uno de los elementos esenciales, y lo estoy diciendo con temor, como me he hecho referencia algunas veces para mí mismo, pero lo aplicamos a Pablo y lo aplicamos a todo aquel que quiera servir la causa del Señor proclamando el Evangelio. Todo aquel que no lo haga en una posición de humildad no es digno de llevar el Evangelio. Y lo tendremos que mirar. No miréis solamente a aquellos que tienen un gran conocimiento de las Escrituras o que tienen una gran habilidad para manifestar cosas de palabra o de mensajes o de oratoria, como decimos. Mirar sus vidas y mirar su carácter y mirar su humildad. El Evangelio no nos hace grandes. El Evangelio nos hace pequeños, porque al que se le hace grande es a Cristo, no a nosotros. Y si viene alguien pensando que porque sabe, porque ha entendido, porque ha ido a seminarios, porque tiene una gran habilidad a la hora de entender la verdad de las Escrituras, que va a alcanzar una posición, no es digna. El Señor Jesucristo lo dice con claridad. Si queréis tener los primeros lugares, empezar a servir. Porque hemos venido aquí a ser siervos de la gracia. No estamos dejando que nos humillen y que nos pisoteen, porque entonces pisotean el Evangelio. Pero si es necesario, lo daremos todo por causa del Evangelio. Y aquellos que vayan con vanidad, con orgullo, engreimiento y acepten títulos y posiciones y se compren grandes casas y puedan recibir con grandes criados y grandes manifestaciones, bendiciones del Señor, no los escuchéis. Porque la característica de los apóstoles que siguieron al Señor Jesucristo, el ejemplo de Pablo y de todo lo que vemos a nuestro alrededor es de una humillación. Ellos mismos se humillan. Me he humillado. ¿Pero con qué razón? Para que vosotros seáis enaltecidos, dice. Claro, no está diciendo para que vosotros os veáis orgullosos. No hay ninguna habilidad para que vosotros acerquéis el Evangelio. Uno no está predicando para que vosotros que sois tan inteligentes podáis entender y decir, como yo soy más inteligente que el resto, he comprendido el Evangelio. Pobres de vosotros si pensáis así. Porque somos la escoria, como dice Pablo, del mundo. Somos los más pequeños y los más insignificantes. No, lo que está diciendo Pablo no es que vosotros seáis enaltecidos de orgullo y de vanidad de vuestras personas, sino que nos va a traer al lugar más glorioso y más honroso que podamos imaginar, que es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está haciendo Pablo. Dice, me voy a rebajar todo lo que sea necesario con tal de que gane a algunos o a muchos. ¿Para qué? Para poderos traeros delante de nuestro Señor y Salvador. Y he aquí que gente ordinaria, perdida, casi como nos dicen otras palabras, muertos en sus delitos y pecados, puedan encontrar la vida y el perdón de pecados, la esperanza y la salvación que solamente podemos encontrar en el Señor Jesucristo. ¡Qué gran privilegio!
que podamos trabajar con el más sucio de los barros y con las piedras más duras para hacer vasijas que tengan la fragancia del Evangelio y convertirnos en piedras vivas donde pueda morar el Espíritu de nuestro Señor. Esto es lo que está haciendo Pablo. Esto es lo que hace un siervo. No va a atraer a la gente para que le sirvan, sino que va a servir a la gente para que puedan servir a Cristo y venir a su presencia. Llevar el Evangelio predicado es llevar a lo más alto, a la presencia de Dios, a gente que ha vivido de espaldas como enemigos de Dios. Y cada uno de vosotros que ha comprendido el Evangelio y lo ha hecho suyo en su corazón, ahora puede darse cuenta de que no hay mejor lugar que estar en los atrios de nuestro Señor. Y Pablo lo hace y hará lo que sea necesario, pero por propia voluntad y no por lo que otros puedan decir. Fijaros en cuarto lugar lo que nos dice, versículos 7 y 8 que estamos leyendo. Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Vuelvo a decir, es una pregunta retórica que es afirmativa a la vez. Dice entonces, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. En otras palabras, el Evangelio se predica gratuitamente. Lo que estamos diciendo, lo que dice Pablo, es que ser apóstol o ser mensajero, heraldo, embajador de nuestro Señor Jesucristo no es un oficio, no es un empleo social del que estamos acostumbrados. Es otra cosa muy diferente. Si alguno quiere dedicarse a la obra del Señor como quisiera ser abogado o ingeniero o médico o cualquier otro oficio de nuestra vida, que no se haga pastor, que no se haga evangelista, que no se haga misionero, que busque otra cosa, que seguramente será mejor y tendrá mayores reconocimientos de los hombres. No, el ser apóstol, dice Pablo, hay que trabajarlo de manera gratuita, no buscando beneficios propios. No estamos aquí para enriquecernos. Cuando está escribiendo a su discípulo Timoteo, le está diciendo, algunos lo hacen para la riqueza y el bienestar de sus propios vientres. Allá ellos, lo que estén haciendo. La predicación del Evangelio es una fuerza, es un deseo, es un anhelo, que lo tengamos que hacer con todo el coraje, con todo el denuedo, con todo el valor que sea necesario. Por eso Pablo está diciendo, cuando fui a vosotros, Corinto, allá en Acaya, cuando yo llegué a vosotros, no vine pidiéndoos dinero. Todo lo hice gratuitamente. No quería poner ningún tipo de barreras. Es por eso que a veces hemos tenido que aclarar cuando ponemos en nuestro cartelito, ahora se va a recoger la ofrenda. No estamos diciendo que para recibir el Evangelio, conocer a Cristo, hay que poner una ofrenda. Este es el privilegio de los creyentes. No estamos pidiendo dinero, porque esto no es por causa del dinero o del poder. El Evangelio se predica porque no podemos hacer otra cosa. ¡Ay de mí!, dice, si no predicara el Evangelio. Ya tenga mucho, ya tenga poco, esté en prisión, esté en libertad, esté en griegos, esté con judíos, esté con siervos, esté con libres. No puede hacer otra cosa que llevar el Evangelio. No lo hago por salario. Ahora bien, dice entonces el apóstol Pablo, otros he tenido que despojar para predicaros el Evangelio a vosotros. En otras palabras, claro que no vive Pablo del aire. En cierto momento dice, cuando ha sido necesario, estas manos me han servido. Él había aprendido seguramente de sus padres el oficio de hacer tiendas de campaña. Y esto es donde muchas veces ha tenido que ingeniárselas o continuar para poder sobrevivir, ahora que no tenía la posición de fariseo y de gente importante entre los judíos. Pero también tiene que reconocer que muchas veces hermanos como los que venían de Macedonia tuvieron que traer sus ofrendas para que yo pueda predicar el Evangelio. Lo que nos está diciendo es que nosotros
los que queremos honrar al Señor tendremos que estar dispuestos a desproveernos, a darnos, a ser generosos. Porque lo que queremos es que la causa del Evangelio se extienda. Y buscamos hombres y mujeres que estén dispuestos para la batalla y que nosotros estemos dispuestos a soportarlo. No vamos a pedirle a nadie nada para que se convierta, pero vamos a ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance para que lo tenga. Nuestro Señor Jesucristo, en la imagen que pone en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8, les está recordando algo muy importante que todos tendremos que recordar. De gracia recibisteis, de gracia dar. ¿Qué os ha costado a vosotros llegar a esta posición de privilegio que es el perdón de vuestros pecados y haber alcanzado sin mérito alguno la eternidad en la misma presencia de nuestro Dios? ¿Qué habéis tenido que dar? ¿Qué os ha costado? No estabais perdidos, no estabais dándole la espalda y de pronto os habéis encontrado que en lugar de caer al abismo de la condenación y del infierno, habéis sido rescatados de una manera gratuita por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué habéis tenido que aportar a la cruz? ¿Qué teníais de vosotros de valor para que pudierais ser considerados delante de nuestro Dios? Nada en absoluto. Por tanto, dice, si habéis recibido toda esta gran riqueza por gracia, estar dispuestos a dar por gracia. Y Pablo está diciendo, aquí estoy, a las duras y a las maduras, en lo bueno y en lo fácil, para serviros a vosotros, para poder llevar el Evangelio a los que no lo conocen y fortalecer a las iglesias. En su tercer viaje misionero, él se dedica a visitar a las iglesias para fortalecerlos y proveerles de todo lo necesario. Fijaros la gran diferencia que hay con algunos de esos superapóstoles que encontramos en nuestras propias vidas y vivencias. El apóstol Pablo, para los que queráis apuntarlo, en Filipenses capítulo 3, versículo 18, Romanos capítulo 16, versículo 17, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 5, capítulo 1 de Tito, versículo 11, etcétera, una y otra vez nos está hablando de todos aquellos que están predicando el Evangelio por codicia y por ambiciones. El apóstol Pablo tuvo necesidades y dificultades, pero se contentó. Estaba satisfecho. Para no, versículo 9, ser gravoso. Mirar, le dice a los corintios, no he sido de ningún coste para vosotros para alcanzar el Evangelio. No he venido aquí diciendo me tenéis que mantener porque os voy a dar algo, os voy a servir y me tenéis que pagar un salario. No, Pablo no llegó de esta manera. Pablo llegó y dice, necesitáis el Evangelio, lo tenéis que escuchar. Hay salvación en el Señor Jesucristo. Vuestros terribles y sucios, oscuros pecados pueden ser eliminados por la obra de la cruz. Os vengo a anunciar a aquel que vino a Jerusalén y murió en una cruz para pagar por vuestros pecados. Aquí os lo ofrezco, gratuitamente. Ahora bien, en el momento en que los creyentes en Corinto aceptaron ese evangelio, nos dice los capítulos anteriores, capítulo 8, capítulo 9, deberían de ser generosos a la hora de que en otros lugares de la misma forma fuera predicado el evangelio. El obrero, el que sirve al Señor, como decía antes, no vive del aire y tiene que ser apoyado. El obrero es digno de su salario. Y lo está diciendo para aquellos que sirven para la causa del Señor. Tenemos que buscar a los mejores hombres y a las mejores mujeres para el servicio de su causa, para la extensión de las buenas nuevas. Y los tendremos que apoyar de una manera digna y adecuada. Pero si esas personas están proclamando el Evangelio por el sueldo que van a recibir, no lo merecen. Ahora, si simplemente están dispuestos a servir y a cabalgar para llevar las buenas nuevas, démosles toda la fuerza y todo el apoyo que esté a nuestro alcance en la obra del Señor. Y buscamos que el Evangelio llegue a otros lugares de la misma manera que llegó a Corinto. No aceptemos todos aquellos que se ponen en el pedestal para recibir riqueza y posición,
para mejorar en la estabilidad de sus vidas. Recuerdo, y algunos de vosotros lo podréis saber, de aquella gran profetisa que estuvo en cierta zona de Castilla-La Mancha y que animaba a toda la gente a que revendiera sus casas y sus tierras, y les decía: dejar vuestro trabajo, venir para trabajar en una comunidad y ponerlo todo a mi nombre. Y después, cuando esta profetisa falsa y engañadora murió, lo dejó todo a sus hijos, que no eran creyentes. Bueno, ella tampoco. Tengamos cuidado donde ponemos nuestro esfuerzo y busquemos a aquellos que son dignos, lo manifiestan con sus vidas de una manera digna y que están dispuestos en momentos fáciles o difíciles a proclamar el Evangelio. Pero aún nos queda una quinta cosa que nos dice, versículo 11. ¿Por qué? Dice: ¿por qué he tenido que despojar a otros para poder traer el Evangelio a vosotros, Corinto y en todo Acaya? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Y una vez más es una pregunta retórica. ¿Es que acaso vosotros no sabéis cuánto os amo? ¿Acaso hay dudas, dice Pablo, de que os he demostrado mi afecto y mi amor? Si sois mis hijos en el Evangelio, si sois mis cartas escritas, dice el apóstol Pablo en otro lugar de su carta. Uno de los elementos fundamentales para poder distinguir al falso apóstol del fiel apóstol es amor por aquellos a los que proclama y edifica el Evangelio. Pero claro, no es un amor sentimental, emocional, efímero, como un mero humo que lo cubre todo, sino que es un amor real. Es muy fácil desde la película, desde la escena, desde la tarima, decir cuánto os amo. Baja y demuéstralo. Déjate de hablar de tus maravillas y de tus opciones y demuestra. Como el apóstol Pablo hizo con respecto a los de Corinto. Se bajó y mostró cómo los amaba en todos los aspectos. Y lo que nosotros necesitamos para ese verdadero apóstol o mensajeros, embajadores del Evangelio, necesitamos hombres que amen a aquellos que les proclama el Evangelio. Es que, ¿acaso se puede proclamar el Evangelio sin amor? Quizá eso lo podamos hacer cuando estamos sacando patatas del campo o melones. Y aquella patata que no nos gusta o aquel melón que despreciamos, lo rechazamos. Pero no podemos tener esa actitud con la gente y con las personas, por muy difíciles, extrañas o lejanas que nos parezcan. No podemos proclamar el Evangelio en ninguna manera, ni esperar que nadie proclame el Evangelio si no ama a aquellos a los que le está proclamando el Evangelio. Aun cuando sea difícil. Porque Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos está diciendo que el amor no es fácil, que el amor es sufrido, que nos produce heridas, que es costoso, que llevamos sufrimiento a casa porque amamos a la gente que es difícil. Pero esto es el Evangelio. ¿No es acaso la muestra que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros? No esperó a que fuéramos amigos suyos, sino que murió con nosotros cuando aún no éramos amigos suyos. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud a la hora de extender el Evangelio en nuestras casas, en la calle. Tenemos que tener la actitud de amar a aquellos y desear con todas nuestras fuerzas que puedan llegar a conocer la palabra de Dios o al Señor Jesucristo. Claro, esto Pablo lo dice, lo pueden poner en duda esos grandes apóstoles, esos falsos apóstoles, esos hipócritas. Lo podrán poner en duda, pero una cosa es cierto, el Señor es testigo. Y quizá hoy en día habrá muchos engañadores y moriremos muchos de nosotros habiendo sido engañados por estos engañadores. Pero Dios lo sabe. Y habrá otros muchos que han sufrido por causa del Evangelio, han amado a los suyos y han muerto en la ignorancia o en la indiferencia del resto de la gente, pero Dios lo sabe. Porque el verdadero apóstol no lo hace para la alabanza y reconocimiento de los hombres,
El verdadero apóstol y siervo del Señor y de la palabra lo hace para ser reconocido por nuestro Dios que está en los cielos. No amamos para que nos den palmadas en la espalda. Amamos para que el Señor nos reciba con los brazos abiertos. Nuestra esperanza y nuestra riqueza no está puesta aquí, está puesta allá en los cielos. A veces no lo podemos probar, pero siempre lo tendremos que hacer en primer lugar para con Dios. Por supuesto que podríamos decir mucho más acerca del verdadero apóstol, del falso apóstol, del verdadero siervo del Señor, del falso. Terrible cosa es cuando tengamos que tratar los siguientes versículos el próximo domingo. Pero Pablo está haciendo todo esto para quitar la gloria arrogante de aquellos falsos apóstoles y traerlos a su posición. Mirad, dice Pablo, ellos se levantan con gloria y alabanza pensando que son superapóstoles, cuando yo me humillo si es necesario para predicar el evangelio. Pero ¿sabéis por qué? Para que ellos lleguen a mi posición de humillación, aun cuando no lo quieran. Que puedan llegar al momento de la vergüenza y que puedan ser señalados como siervos de Satanás y no siervos del Señor, como nos dirá más adelante. Que el Señor cuide de todos nosotros para estar prevenidos de aquellos que puedan dañar el cuerpo de Cristo y que estemos nosotros siempre dispuestos a buscar la palabra, no al orador, el contenido, la fuerza, la fidelidad a las Escrituras y que veamos el carácter fiel y verdadero. Y lo tendréis que exigir a cualquiera que se ponga en este lugar y me lo tendréis que exigir también a mí. Amén.